Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Seguimos aquí en Combinación Clave y ya estamos con nuestra última entrevista de esta mañana con Liliana Cortés, directora de la Fundación Súmate. Queremos conversar contigo, Liliana, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, Fernando. Estamos muy interesados, y lo hicimos ayer, en términos de educación superior, y hoy día queremos hacerlo con educación escolar. La cifra que ha estado circulando es bien potente. 40.000 niños, niñas y adolescentes han dejado de ir a la escuela por la pandemia. Eso es algo que está acreditado, ¿no es cierto, Liliana? Sí, bueno, son las cifras, lamentablemente son las cifras que planteó el Ministerio a principio de año. Los niños que entre el año 2020 y el 2021 no volvieron son 40.000, más los 186.000 jóvenes que ya están fuera del sistema escolar, que ya veníamos arrastrando desde antes de la pandemia. Así que la verdad es que es una cifra preocupante y necesitamos seguir trabajando urgentemente en buscar caminos de solución para el reingreso de estos jóvenes. Sí, déjame hacerte una pregunta, Liliana. Antes, prepandemia, ¿qué cantidad de niños, niñas y jóvenes no terminaban su trayectoria educativa, por ejemplo? Bueno, antes de la pandemia, el año 2019, la cifra de jóvenes fuera del sistema escolar era de 186.000 jóvenes. Niñas, niños, principalmente entre 12 y 21 años. Entonces es un tema antiguo, digamos, que se venía dando antes de la pandemia, sin soluciones de políticas públicas robustas, y que se agudiza con el efecto, digamos, de la pandemia, del cierre prolongado de las escuelas. Ya, y desde ese punto de vista, esta idea de exclusión del sistema escolar, ¿a qué se debe? Son diversas razones, no solamente la pandemia hoy día, pero antes también había exclusión que tenía otro carácter, supongo. O sea, a ver, claro, las razones de la exclusión educativa son son bien diversas. Hay factores que tienen que ver con situaciones familiares, económicas de las familias, situaciones particulares también de los niños, niñas y jóvenes que viven esta situación, y hay importantes factores de las escuelas que son muy homogéneas, escuelas que son poco flexibles, que no tienen herramientas hoy día para recoger, digamos, la diversidad de los niños. Terminan estos jóvenes fuera porque la escuela siente que no tiene herramientas para atenderlo y los va expulsando, los va literalmente o también por omisión. O sea, no es un espacio donde los jóvenes se sientan acogidos en su diversidad, en su realidad, y termina buscando otros lugares, o termina la mayoría de ellos fuera, porque generalmente estos niños han estado circulando por 2, 3, 4, 5 colegios en búsqueda de una respuesta pertinente para ellos, y no la han encontrado. Entonces, cuando nosotros hablamos de exclusión educativa, no solamente hablamos de jóvenes que tienen dificultades, hablamos de un sistema educativo, un tipo de escuela en nuestro país que no es capaz de recoger esa diversidad y esas problemáticas y darles una solución y que sigan ellos, permanezcan, digamos, en el sistema, estudiando. Sí, ahora tú eres directora de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo y creo que en tema de la pandemia el hito de la educación, y particularmente la educación de niños más pequeños, ha estado muy cruzada por una serie de variables que muchas de ellas no son racionales. El miedo, por ejemplo. El miedo a que eventualmente mi hijo pueda verse contaminado en una sala que no tiene los resguardos necesarios. No cuesta mucho decir vamos a tener clase a partir de la próxima semana, pero cuesta un poco más generar protocolos necesarios que resguarden la salud y la distancia de los niños. ¿Qué tanto han podido ustedes percibir que se ha
de alguna manera adaptado, capacitado, se ha mejorado las condiciones de las escuelas para que los niños puedan efectivamente continuar en clase? Mira, nosotros hoy día contamos con 4 escuelas de reingreso, que son escuelas preparadas para que los jóvenes que han dejado sus trayectorias educativas, que llevan varios años fuera del sistema, tengan una oportunidad para recuperar su camino, digamos, en la educación. Yo diría que desde esta realidad de la que te hablo, es complejo la vuelta, porque hay que seguir trabajando permanentemente 2 elementos, lo que te decía antes, la flexibilidad y el ir generando, trabajando con los apoderados, con los mismos jóvenes en nuestro caso, y los docentes, las confianzas para poder ir construyendo un espacio seguro para todos. Yo creo que esto no se trata solo de generar condiciones, sino que de construir en conjunto seguridades. ¿Y cómo se construyen seguridades? Con diálogo. En la medida que podemos, de que somos flexibles, porque hay cosas que estamos probando. O sea, nuestro sistema educativo se ha visto muy forzado a probar distintas cosas, que yo creo que está bien, porque necesitábamos como sacudirlo un poco de la inercia de hacer siempre lo mismo. Y ahí yo creo que está el camino de ir generando estas confianzas, generar condiciones de salud, de seguridad en términos de protocolo. Eso yo creo que lo hemos ido todos trabajando. Pero por sobre todo yo diría que la confianza de la relación que se tiene entre los estudiantes, la familia, es importante. Y si las confianzas no estaban desde antes, es difícil construirlas de un día para otro. Entonces yo creo que hoy día podemos tener condiciones de protocolos y equipamiento y seguir trabajando en todo nuestro sistema las condiciones de confianza para volver. Yo creo que ahí está hay que seguir, digamos, haciendo énfasis en eso y haciendo aperturas paulatinas. Nosotros hoy día tenemos nuestras 4 escuelas abiertas. Imagínate, una escuela de reingreso cerrada nunca fue opción para nosotros, digamos. Entonces siempre estuvimos con turno, siempre estuvimos abriendo lo más que podíamos con las condiciones que teníamos. Y hoy día ya vamos un día mejor que el otro, digamos. Sí, en todo caso, este es un tema hipersensible, porque una cosa es lo que los adultos estamos dispuestos a hacer para ir a trabajar o para conseguir ingresos, etcétera, y otra cosa es lo que uno está dispuesto que tus hijos hagan. ¿Ya? Aquí hay una variable de intermediación muy potente por parte de padres, madres y otros miembros de la familia, sobre todo cuando se trata de educación básica. Sí, ahora yo creo que ahí algo que está detrás también y que tenemos que seguir profundizando es el valor que le damos a la educación como un espacio para desarrollarnos, para poder crecer, para interactuar con otros, construyendo sociedad. Las escuelas son los espacios donde uno genera espacios de socialización importantes. Y por otro lado, yo diría que otra clave es, como te decía, el tema de cómo vamos generando diálogos, cómo vamos atreviéndonos juntos a probar cosas. Yo creo que ahí, en la medida que, porque o sea, nosotros también hoy día pensamos que como instituciones, digamos, de educación, queremos que la educación mejore y que todo lo que podemos haber aprendido en este tiempo de pandemia llegue para quedarse, de las cosas buenas. Bueno, ¿qué cosas buenas? La flexibilidad. Pues así fuimos capaces de inventar turnos, armar cosas diferentes, podemos seguir haciendo ese tipo de cosas, pero siempre y cuando las conversemos y lo intercambiemos con los adultos. Eso. Entonces así vamos a generar confianza y el valor de la educación va a volver a tomar su lugar y su espacio en nuestra sociedad y con una escuela que te haga sentido, Fernando. O sea, sí. La pregunta que yo me haría desde antes, ¿a cuántos de esas familias y niños la escuela antes de la pandemia les hacía sentido? Bueno, yo creo que tenemos un desafío de que la escuela nos haga sentido a todos. Sin duda. Estamos conversando con Liliana Cortés, directora de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo. Liliana, ¿cuánto hay un cálculo de lo que es tolerable y lo que empieza a ser peligroso en materia de retraso de la actividad escolar en términos de contenido? Digamos,
cuánto puedes tú perder de meses o de la dinámica propia de la educación hasta que uno se da cuenta que aquí hay daño, digamos? A ver, yo creo que ahí hay algo importante que resaltar. Nuestro currículum es un currículum bien abultado, todos lo sabemos, se hizo una priorización curricular por la pandemia y yo creo que debemos seguir haciendo énfasis en esa priorización curricular concentrada en lo que nosotros llamamos las habilidades. Las habilidades, las actitudes son por sobre los contenidos. Los contenidos se pueden aprender en distintos tiempos, con distintas herramientas hoy día digitales que tenemos disponibles, pero el tema de las habilidades, la expresión oral, la comprensión lectora, el razonamiento matemático, son elementos que se aprenden en conjunto con otros niños en la dinámica del contacto y de la intermediación del docente. Entonces, yo diría que para responder a tu pregunta, lo primero es que yo creo que yo me concentraría en que todos nuestros esfuerzos de recuperación de brechas de aprendizaje nos centremos en esas habilidades que son claves para seguir avanzando en la trayectoria educativa. Y desde ahí yo diría que podemos aprender desde este tiempo de pandemia que a lo mejor que podemos sacrificar contenidos, pero no sacrificar habilidades. ¿Y qué significa? Que es mejor concentrarlos en comprensión lectora y en no tanto velocidad lectora, y saber que el joven en algún momento va a ir recuperando, tener paciencia para hacerlo. Yo creo que más de 3-4 meses nosotros trabajamos hoy día, Fernando, con jóvenes que han estado 4-5 años fuera del sistema escolar, que tienen brechas pedagógicas gigantes. Y lo que vemos es que una vez que el joven logra hacer clic en ciertas cosas troncales, así como basales, de ahí avanza solito, porque ya logró resolver esos como vacíos más profundos. Y esa comprensión del proceso de aprendizaje y enseñanza es clave. Entonces no se trata porque no tenemos tiempo para pasar todos los contenidos, ninguna posibilidad, pero sí tenemos tiempo para recuperar esas habilidades en los niños, niñas y jóvenes, y a partir de eso poder después ir nivelando otros contenidos que sean necesarios. Y yo me lo tomaría con calma, pero con mucho sentido de urgencia, por ciclo. O sea, los niños que estaban partiendo primero y segundo básico, démonos el tiempo de aquí a cuarto básico para nivelar todo, no el próximo año. De los que están entre quinto y octavo, entre quinto, démonos hasta octavo para recuperar todo lo que falte. Después de primero a cuarto medio, lo mismo. Entonces, hacerlo por ciclo en una lógica más de proceso que de tratar de ponernos al día con todo lo que... ¿Y eso cuánto crees tú que toma más o menos? Bueno, yo creo que lo que se ha conversado, yo creo que estaremos los próximos 4 años, pensando que los ciclos más o menos duran 4 años, de primero a cuarto, de quinto a octavo. Yo diría que como país deberíamos estar pensando en planes de recuperación para los siguientes 4 años, porque son generaciones, lo que pasa en las universidades, educación superior, son generaciones que más que salir con brechas, son generaciones que van a salir con características diferentes, pero no pueden ser no podemos marcarlas, pues no podemos estigmatizar la generación pandemia, le haríamos un flaco favor a todos los niños y niñas que han vivido en este tiempo. Por lo tanto, yo creo que la clave para nosotros es verlo en esta visión de proceso y de ciclo de recuperación. Sí, ahora, esto es una cosa que tiene una misma lógica cuando estamos hablando de ciudades como las grandes ciudades del país, o cuando estamos hablando de educación rural, porque me imagino que ahí hay una situación bastante distinta, por lo menos se ha manifestado así. A ver, bueno, yo creo que nuestro país siempre ha sido diverso en su sistema educativo. Las brechas que tenemos de calidad son muy, muy, muy disímiles, o sea, tenemos muchas diferencias en el mundo urbano, en el mundo rural, y yo en la región, digamos, en la metropolitana, los sectores que son mucho más de pobreza y vulnerabilidad que los sectores acomodados. Eso es una realidad que vive nuestro sistema mucho antes de la pandemia. Entonces, yo creo que aquí lo que deberíamos hacer es comprender esa diversidad
y tener un marco, un acuerdo nacional para los siguientes 4 años de recuperación, donde todos, cada uno en su realidad pueda ir avanzando en ese plan de recuperación, pero todos juntos, no como una competencia, sino que en colaboración. O sea, cómo hoy día la conectividad de una escuela rural se puede conectar a lo mejor con una red en una colegio, de colegios más urbanos, donde podemos intercambiar prácticas. Sí. O sea, yo creo que esto no lo podemos hacer solo, Fernando, y yo creo que aquí hay un primer llamado de colaboración, cómo todas las escuelas están conectadas con otras, no quién lo hace primero y quién sale mejor en la brecha, sino que cómo todas las escuelas de nuestro país nos enmarcamos en este proceso de recuperación, intercambiando, como te decía, herramientas y buenas prácticas, que es algo que no solemos hacer. La escuela suele mirarse solo hacia adentro, y yo creo que nosotros en eso como país tenemos que avanzar. Sí, y desde el mismo el tema del reingreso, dentro de todo ese paisaje, digamos, de desafíos que tenemos como sistema, el reingreso educativo, desde nuestro punto de vista, no solo porque trabajamos con los niños, sino que como país nos parece fundamental. Nadie se nos puede quedar atrás. Estos chicos ni siquiera se nos quedan atrás, están fuera. Entonces, sí. Eso yo creo que es como no sigamos mirando solo nuestro ombligo y los niños que tenemos dentro de la escuela. Miremos también y demos oportunidades a todos los que están afuera. Bueno, una de las variables que, por cierto, incide muy potentemente en esto es la subvención que se entrega a los niños, y que es una subvención que ¿cómo debe ser, digamos? ¿Debe ser por asistencia? ¿Debe ser por matrícula? ¿Debe ser por...? ¿Qué diferencia hace una u otra? A ver, yo creo que nosotros en febrero de este año se aprobó la modalidad de reingreso, que es que en nuestro sistema educativo existan las escuelas de reingreso, las aulas de compromiso educativo, como parte, digamos, de nuestro sistema, de nuestro sistema y de la educación de nuestro país. Y eso requiere efectivamente hoy día un financiamiento complementario, un financiamiento distinto que el que se paga hoy día por asistencia. Nosotros creemos que en realidad la educación, sobre todo pública, que vive en condiciones que trabaja en condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad, necesita condiciones de base para mejorar. Y uno de los temas de la asistencia es uno de los temas por trabajar, no está resuelto. O sea, cuando tú tienes condiciones de ruralidad, tienes un piso, digamos, de ruralidad que te mejora las condiciones, pero eso no existe en el sistema regular, digamos, de básica y media de la mayoría de los colegios de nuestro país. Entonces nosotros creemos que dos cosas. Lo primero es que en general quisiéramos avanzar en reingreso, en que la subvención se pagara por matrícula o aceptando que, por ejemplo, el 100% de la subvención se pague con 70% promedio de asistencia, por ejemplo. ¿Qué permite eso? Que te genera un piso de mejora. Porque imagínate un niño que está fuera del sistema escolar, no va a venir de un día para otro. Y yo no puedo estar supeditando mi trabajo, el trabajo de calidad que tengo que hacer con ellos, así vino o no vino. Yo necesito todos los recursos para cuando está aquí y también para cuando lo voy a buscar a su casa y no está. Y eso es un piso básico que permite la mejora continua del sistema. No podemos sobrevivir, sino que necesitamos tener ese piso mínimo con un buen monto de subvención que nos permita hacer nuestro trabajo de recuperación de trayectoria, y eso es lo que hoy día se está discutiendo en el Congreso en un proyecto de ley de subvención de reingreso que tiene apoyo transversal. Esperamos más sentido de urgencia y sobre todo que se resuelva, digamos, que se apruebe. Sí, ahora en esta materia, ¿cómo se establece la relación, por ejemplo, Liliana, que tiene que ver con esas familias que durante mucho tiempo dependían de las escuelas para, por ejemplo, alimentar a los hijos? Uh-huh. O sea, a ver, yo creo que la escuela es un motor importante para las familias que viven en condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad. Es el lugar donde es un espacio de protección, es un espacio, como tú planteas, de alimentación, es un espacio protector.
Y yo creo que desde ahí, no creo que la escuela tenga que resolverlo todo, pero sí creo que la escuela tiene ese rol motivador y ese rol, digamos, convocante, digamos, a la familia, y es una realidad, o sea, eso es una realidad. Y yo creo que nosotros con una subvención adecuada podemos potenciar mucho más esos espacios, darle de mejor forma a la escuela de reingreso un estatus que permita ser reparador al final de los niños que están fuera del sistema. Esa es nuestra intención. Nosotros no queremos una subvención solo porque necesitamos más recursos, sino que queremos entregar en realidad una educación de calidad para como te decía, el que se nos quedó afuera y el que se nos quedó atrás. Y eso es de costos más altos porque hay un trauma que reparar. Un niño que estuvo fuera del sistema escolar vivió dolores profundos, experiencias de fracaso profunda, que quiere revertir y resolver dentro de la escuela, pero de una escuela que esté preparada para eso. Y eso es el reingreso. Sí, ese es el reingreso que tiene una variable interesante, porque si es que algo aprendimos durante esta pandemia, es que habían ciertas cosas que necesitaban estar siempre ahí para poder facilitarnos tareas, entre otras la educación, pero sobre todo la comunicación, por ejemplo. Ciertos colegios y ciertas posibilidades han tenido algunos niños de poder tener, por ejemplo, contacto telemático. Pero hay un porcentaje altísimo que descubrió el país que no tenían conexión alguna. ¿No era el momento como para aprovechar de conectar? ¿Qué tanto podemos nosotros volver a clases, pero con una infraestructura tecnológica muy superior a la que teníamos antes, porque nos dimos cuenta de lo necesario que era en caso que algo pasara? O sea, a mí me gustaría mucho que hay cosas que por la pandemia nos atrevimos a hacer que se queden. Una de ellas es la conexión, uno de ellos es la flexibilidad. Si ya entregamos tablet, la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿qué vamos a hacer cuando ya volvamos a la presencialidad todos los días? Bueno, utilizar la tablet como herramienta de trabajo dentro del aula y fuera del aula. Un niño, por ejemplo, que está hoy día con una licencia médica, podría, desde lo que habíamos aprendido en ese tiempo, permanecer conectado y ya no tener que faltar a clase. Un niño que tiene características, digamos, alguna situación más de cambio, no sé, un duelo, podría de alguna forma mantenerse conectado. Y esas son las cosas que tienen que quedarse de nuestro sistema. No volver más hacia atrás. Y yo tengo la experiencia de un hijo que estuvo fuera y él se conectaba, él tenía clases desde una clase muy particular de un idioma fuera, el profesor estaba en otra ciudad y se conectaba para eso, y eso es algo que era parte de la propuesta educativa del colegio. Y eso son cosas que tenemos que aprender. Entonces, yo creo que ahí la conectividad, el uso de las herramientas tecnológicas, el que los jóvenes puedan investigar mucho más, tener metodologías activas, es parte de los desafíos de nuestro sistema, y yo de verdad tengo toda la esperanza y espero seguir trabajando para ello, para que esas cosas se queden, digamos. Sí, y desde ese punto de vista, ¿qué es lo más urgente de habilitar a tu manera de ver de lo que descubrimos era esencial para tener en el ámbito de la educación y no tener zozobras como las que hemos tenido? Mira, yo creo que lo planteabas tú antes, yo creo que el valor del espacio escolar como un espacio de desarrollo y de socialización y de descubrimiento atractivo. O sea, la escuela tiene que ser un espacio motivador de aprendizaje donde cada niño, cada niña, cada joven logra desplegarse en todo su máximo potencial. Puede ser obvio porque ese es como el rol de la escuela, pero la verdad es que en nuestro sistema educativo hay muchos niños que van todos los días porque tienen que ir.
no porque quieren estar ahí. Y eso yo creo que tenemos que recuperarlo. Ahora, eso que tú estás diciendo ahí es bien importante, porque el gusto por el colegio no es particularmente una cosa, llamémoslo así, naturalmente adquirida, digamos. Tú estás obligado a cierta edad, estás obligado por ley, además, a cierta edad a ir al colegio. Sí. Exacto, y está bien que sea así, sí, pero otra cosa es que, o sea, una cosa es que es el lugar natural donde yo tengo que estar, y otra cosa es que sea el lugar donde yo además vibro, me desarrollo y me despliego. Exacto. Y eso es una tarea que tenemos que nosotros, los educadores, digamos, tenemos que trabajar y profundizar. O sea, tenemos un público cautivo, pero depende de nosotros si el máximo potencial de cada uno de ellos es posible y si está motivado y ella es atractivo, un lugar atractivo, ¿ya? Y lo segundo es el tema del vínculo, que yo creo que también lo aprendimos con la pandemia y también creo que es un tema urgente. Yo te lo planteaba desde la generación de confianza de las comunidades educativas, es que el niño y la joven sigue creyendo profundamente en el docente y en la persona que está que genera ese contacto y ese espacio de aprendizaje con él o con ella. Y yo creo que ahí, y no tiene que ver con solo lo que sabe, sino que con lo que es. Entonces, un docente que sigue siendo un modelo, que está para él y para ella, que es un referente, que le abre mundos y posibilidades, esa relación no se puede... Ya. No se puede transar. Ok, digamos, ahí me la dejaste dando bote con el arquero tirado para el otro lado. O sea, la pregunta es obvia. Ok, me parece extraordinariamente importante lo que estás diciendo, pero ya, el docente gana 650 lucas. Uh-huh. Tiene 10 horas, 8 horas de clase. ¿Cuándo se actualiza? ¿Cómo es capaz de generar este amor por la educación si es que está de alguna forma apretado no solamente económicamente, sino que además en sus posibilidades? Bueno, yo creo, o sea, yo no digo, o sea, una cosa es lo importante y lo urgente y otra cosa cómo nos hacemos cargo. Y yo también creo que nos tenemos que seguir haciendo cargo de generar las condiciones, pero condiciones en la línea del diseño, del desarrollo, de que los adultos también, los docentes, puedan ir efectivamente desarrollando su vocación. Yo creo que yo creo que hay muy pocos docentes que estudiaron docencia porque era lo que quedaba. Muchos tienen una profunda vocación por eso. El tema es cómo acompañamos el desarrollo de esa vocación. Y ahí yo creo que sí, pues tenemos que seguir mejorando condiciones de renta, pero sobre todo de distribución de sus tiempos, de comprender la labor docente como de diseñador de experiencias educativas, de diseñador de que yo estoy de acuerdo, o sea, nuestra carrera docente hoy día aspira a 60% de horas lectivas y 40% de horas no lectivas, o sea, esos 40% de horas para preparar, no debería estar corrigiendo pruebas, debería estar diseñando experiencias junto a otros colegas. Debería estar leyendo bibliografía, mirando lo que está pasando en otras partes, y sobre todo junto con otros. O sea, el mundo docente se crece y se nutre de otras prácticas con otros docentes. Entonces hay metodologías activas como aprendizaje basado en proyectos, el que el que se puedan transversalizar las asignaturas, todas esas acciones que tenemos hoy día disponibles como metodologías, que llamamos metodologías activas, en la medida que las comunidades educativas las tomen y las adquieran, no como una moda, sino que como una forma de trabajar diferente, le vamos a hacer muy bien al mundo docente y sobre todo a los niños, porque van a estar mucho más atractivos. Liliana Cortés, directora de la Fundación Súmate, muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. No, igual, muchas gracias a ti, que estés bien. Y a todos ustedes, muy buenos días. Nos encontramos en varias horas más. Voy a hacer tuto. Chao. Combinación.
Combinación clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es clave.